¿Qué pasaría si te dijera que ya puedes caminar dentro de un vídeo como si fuera un videojuego? ¿O que OpenAI liberó una inteligencia artificial tan potente que podrías tener tu propio ChatGPT casero? Pero eso no es todo. Zuckerberg asegura que su IA ya se mejora sola. Elon Musk está eligiendo políticos desde X. Y Amazon entrena a 1 millón de robots. ¿Te imaginas un mundo donde Google te regala su superinteligencia si compras un móvil? ¿Y YouTube te bloquea aunque hayas cambiado la edad en tu perfil? Pues ese futuro ya ha empezado. Y hablando de revoluciones, OpenAI presenta GPT-5, su nuevo modelo estrella. Y no es el salto futurista que todos esperaban, pero llega con un precio competitivo, mejor escritura creativa, menos alucinaciones y una potencia en programación que asusta. Además, se acabó elegir modelos. Ahora un enrutador inteligente decide si tu tarea necesita velocidad o razonamiento profundo. 3 versiones, normal, mini y nano. Se adapta a lo que necesites y desbloquea más potencia según el plan que pagues. Es más ligero, más rápido, más útil, pero ¿suficiente para mantener el trono frente a Google, XAI y Anthropic? Como ves, hoy te traigo noticias alucinantes que están redefiniendo el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial y también las redes sociales. Desde Meta y Microsoft hasta OpenAI, Google, Amazon, TikTok, YouTube, WhatsApp e Instagram. Nadie se salva. Y si quieres ver todo esto, pues quédate hasta el final, porque este vídeo viene muy, pero que muy cargado. Hola Isipromeros, soy JJ Priego. Y como ves en este vídeo, vas a flipar. Noticias que no solo te van a sorprender, sino que pueden cambiar tu forma de ver el mundo digital. Así que ¡vamos! Pues eso, vamos con las noticias. GPT-5 ya manda y tú solo miras. OpenAI presenta GPT-5. No es un salto cuántico, pero sí, el modelo más pulido y equilibrado que han lanzado. Mejoras en escritura creativa, menos alucinaciones, más capacidad de programación y un precio muy pero que muy competitivo. Y es que su misión es clara, simplificar la vida de millones. Adiós al selector de modelos. Ahora, un enrutador inteligente decide si tu tarea necesita velocidad o razonamiento profundo. Y gratis, tienes 10 mensajes cada 5 horas, con un solo modo Thinking al día. Y en Plus y Pro, los límites crecen y llega también GPT-5 Think Pro, que es más preciso y potente. Además, en la API hay 3 versiones, GPT-5, Mini y Nano, que se ajusta en latencia y coste según lo que necesites. No es el modelo frontera que muchos esperaban, pero sí un paso firme porque es rápido, ligero y útil. La era ya no es de grandes saltos cada año, sino de mejoras cada 3 meses, y GPT-5 es la prueba. La pregunta es, ¿seguirá siendo el rey? La IA de Google ya crea mundos como en los videojuegos. ¿Y si te dijera que puedes entrar en un vídeo y moverte dentro como si fuera un videojuego? Pues no es ciencia ficción, es Gemini 3, la nueva IA de Google DeepMind. Y está a punto de romper internet, ya que no genera simples vídeos, crea mundos interactivos en tiempo real. Sí, puedes explorarlos con el teclado, caminar por un templo egipcio, montar a caballo o escribir en una pizarra. Y todo, con gráficos fotorrealistas a 720p y 24 frames por segundo. Y lo más loco, pues que recuerda lo que hiciste, sí, si pintaste una pared, ahí seguirá cuando vuelvas. Y puedes modificar el mundo escribiendo lo que quieres que ocurra. Que si nuevos personajes, objetos, acciones, como si fueras un dios digital. Pero por ahora esta tecnología está limitada a investigadores, pero Google promete abrirlo pronto para todo el mundo. Y la frontera entre lo real y lo virtual parece que acaba de hacerse muy difusa. ¿Estás listo para entrar? La IA que programa sola y piensa como un humano. Imagina una IA que programa sola, mejora tu código y lo entiende mejor que tú. Pues existe, es Claude Opus 4.1 y es el nuevo cerebro digital de Anthropic. Y está poniendo en jaque a ChatGPT y Gemini. Y es que escribe código como un genio, lo corrige, lo mejora y piensa cómo aplicarlo. Y ojo que en pruebas reales tiene un 74,5% de aciertos en tareas de programación avanzada. Y con ello supera a sus rivales. Y también destaca en matemáticas y lógica. Y es que actúa como un agente autónomo, analiza archivos, resuelve problemas complejos, refactoriza enormes bases de códigos y sin romper nada. No es gratis, no, pero para programadores, empresas o estudiantes que quieren subir de nivel, es como tener un copiloto con superpoderes. Mola, ¿eh? OpenAI se abre al mundo. ¡Boom! Y es que OpenAI hace lo impensable. Y es que ha liberado 2 modelos de IA gratuitos y de código abierto. Sí, GPT-OSS 120B y GPT-OSS 20B, que son potentes, rápidos y personalizables.
Y es que el pequeño corre con solo 16 GB de RAM y el grande con una GPU de 80 GB. Y con ello puedes montarte tu propio ChatGPT casero. Pero quizás te preguntes, ¿por qué ahora? Bueno, pues la presión de China, de Meta y del propio gobierno de Estados Unidos. Eso sí, cuidado, tienden a alucinar un poquito. Y bueno, ya están disponibles ya en Hugging Face, gratis y listos para descargar. Así que si soñaste con tener tu propia IA, este es el momento. OpenAI se dispara, pero se le escapan tus chats. Como te estamos contando aquí, OpenAI acaba de lanzar su modelo más abierto y gratuito, que puedes descargar y ejecutar desde tu portátil, sin pagar ni depender de sus servidores. Algo que no pasaba desde GPT-2 hace 6 años. Pero justo cuando parece que democratiza la IA, ha habido un fallo enorme durante días, que si compartías un chat de ChatGPT, ese enlace podía aparecer en Google. Sí, tus conversaciones privadas, todas expuestas en la web. Pues tras miles de quejas, eliminaron la función. Tarde, pero lo hicieron. Y mientras tanto, negocian vender acciones que elevarían su valor a $500.000 millones, más que SpaceX o TikTok. Y es que reciben 2.500 millones de instrucciones al día y proyectan ingresos de 20.000 millones este año. Como ves, gratis por fuera, multimillonario por dentro. ¿Estamos usando la IA o la IA nos está usando a nosotros? Zuckerberg dice que su IA ya se mejora sola. Mark Zuckerberg suelta una bomba. Su inteligencia artificial ya se mejora a sí misma. Según él, la mejora es lenta pero innegable. La superinteligencia ya está a la vista. Y eso significa que la IA de Meta empieza a reprogramarse y evolucionar sin ayuda humana. Pero justo en ese momento, Andrew Tullock, uno de los cerebros más brillantes, rechaza volver a Meta. Incluso le han hecho una oferta de $1.500 millones para volver y ha dicho que no. Y es que prefiere trabajar en Thinking Machines, una startup que apuesta por IAs más humanas, éticas y comprensibles. Así que mientras Meta sueña con la superinteligencia, otros genios apuestan por lo humano. ¿Estamos ante un cambio de era en Silicon Valley? WhatsApp se actualiza y te salva de estafas y del escáner. WhatsApp ahora puede salvarte de una estafa y también de una impresora. Y es que tiene una nueva función que te avisa cuando un desconocido te mete en un grupo sospechoso y antes de que leas nada, verás quién te añadió, cuándo se creó el grupo y quién más está dentro. Además lo silencia automáticamente. Y otra novedad, ahora, ya por fin, puedes escanear documentos desde el chat y enviarlos como PDF sin apps externas. Como ves, una app que te protege, trabaja por ti y te ahorra buscar el escáner del año 2005. No está mal, ¿eh? Instagram te prohíbe hacer directos si no eres famoso. Ojo, que si tienes menos de 1.000 seguidores, Instagram ya no te dejará hacer directos. No, tienes que tener 1.000 seguidores mínimo. Y es que oficialmente dicen que es para mejorar la experiencia y así proteger a la comunidad. Pero muchos lo ven como un golpe a los creadores más pequeñitos. TikTok ya tenía esa regla y ahora Instagram también se suma. Y es que dicen que es para frenar contenido tóxico y reducir la sobrecarga de transmisiones vacías, pero ¿y los nuevos creadores? Menos espontaneidad, más influencers certificados. ¿Te parece justo o postureo digital? YouTube te espía, te bloquea y MrBeast lo rompe todo. Atención porque YouTube está a punto de cambiar las reglas, y es que en Australia a partir de diciembre estará prohibido el acceso a menores de 16 años. Usarán una IA que detecta tu edad real, aunque mientas en la fecha de nacimiento. Y es que analizará todo lo que ves, cómo lo ves y hasta tu forma de usar la app. Y bueno, mientras bloquean adolescentes, MrBeast celebra 400 millones de suscriptores y su séptima placa exclusiva. Sí, 400 millones de suscriptores, tela, ¿eh? Google te regala su IA más potente si compras esto. Prepárate, porque Google se viene con todo. Y es que su nuevo modelo Gemini 2.5 DeepThink es tan avanzado que ya lo comparan con una mente humana, pero también con superpoderes, porque tiene razonamiento múltiple, matemáticas y programación a nivel olímpico. Además tiene una estrategia digna de un experto. Y lo mejor de todo, pues que podrías tener acceso gratis. Sí, lo tendrás gratis si compras el nuevo Pixel 10, su móvil. Y es que se especula que tendrá la suscripción a Google AI Pro incluida. Sí, el Gemini Advanced, con 2 teras en la nube, integración con Gmail y Docs y más de 1.000 créditos para usar IA como un pro. Así que mientras Apple vende privacidad y Samsung regala medias suscripciones, parece que Google te da todo. ¿Vas a dejarlo pasar o vas a llevar la mejor IA en el bolsillo antes que nadie? Elon Musk ya elige políticos desde X. ¿Sabías que un simple retweet de Elon Musk puede hacer ganar elecciones en Europa? Pues parece que sí. Un estudio analizó más de 20.000 publicaciones y cada vez que Musk responde, cita o retuitea, ese político gana miles de seguidores de la noche a la mañana. Y en casos extremos, más de un 6.000% de aumento.
Entre sus favoritos, figuras polémicas con antecedentes judiciales o discursos extremistas. Incluso un influencer chipriota llegó al Parlamento Europeo tras un abrazo y un post de Musk. Y Europa ya está en alerta. Antes temíamos la interferencia de Rusia o China. Y ahora miramos a Estados Unidos y a Elon Musk. La democracia versión algoritmo ya está aquí. La IA de Microsoft caza virus, pero también tiene un fallo ridículo. Microsoft lanza Project Air, una IA que analiza malware, detecta rootkits y bloquea amenazas con un 98% de precisión. E incluso puede crear cadenas de evidencia para explicar sus decisiones como un forense digital. Pero al mismo tiempo, su sistema NLE Web tenía un agujero enorme, ya que una simple URL mal escrita permitía leer archivos internos del servidor, incluidos secretos de sus propias IAs como GPT-4 o Gemini. Lo parchearon, sí, lo arreglaron, pero el fallo era tan básico que asusta. Y es que si Microsoft quiere salvar al mundo con su IA, tendrá que empezar por no dejar las llaves bajo el felpudo. ¿O no crees? Amazon entrena a 1 millón de robots con IA. Amazon ya no es una tienda online, o solo eso, es una fábrica de inteligencia artificial y tiene más de 1 millón de robots aprendiendo a pensar. Y es que su IA DeepFleet ha mejorado un 10% la eficiencia de sus almacenes en todo el mundo. Y claro, eso significa millones de paquetes extra cada día. Vulcan, su robot con ojos y sentido del tacto, se mueve entre estanterías como un humano y no viene a reemplazarte, a menos por ahora. Y fuera del almacén, Alexa Plus entiende varios idiomas, te ayuda a comprar y hasta te lee los comentarios de productos en audio. Y es que Amazon quiere ser más que parte del futuro, quiere ser el futuro. Y hasta aquí las noticias de esta semana. Ahora estaremos 2 semanas de vacaciones, volvemos en septiembre. Pero esta semana ya has visto que ha sido brutal. Empezamos fuerte con GPT-5, vimos una IA de Google que crea mundos, algo que a mí me parece totalmente espectacular. Otra que programa sola, a OpenAI abriéndose al mundo, mientras también se filtraba tus chats, a Zuckerberg que presume de IA autónoma, WhatsApp que te protege de estafas, Instagram bloqueando directos, YouTube vetando a menores, más moviendo políticos por todo el mundo, Microsoft cazando virus, y Amazon cómo entrena 1 millón de robots. Y si todo esto te ha flipado, pues dale un like, que eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita, ya que en Easyplomos TV cada semana os damos las noticias más bestias sobre IA, redes sociales y tecnología. Y cuéntame en comentarios, ¿cuál fue la noticia más loca y la que más miedo te da? Y recuerda que en easypromosapp.com tienes las mejores herramientas para captar clientes, petarlo en redes sociales y dejar atrás a tu competencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.